Imagina que vas caminando por la calle y de pronto ves a alguien reír sin parar. No te llama la atención, pero minutos después otra persona se une y luego otra. Al caer la noche, cientos de personas ríen descontroladamente, con los ojos llenos de terror, incapaces de detenerse, mientras sus cuerpos colapsan por el cansancio. No hablo de una ocurrencia fantasiosa. Esto ya ocurrió. Bienvenido a Ahora lo sabes. Hoy nos adentraremos en el pasillo más oscuro y menos comprendido de la mente humana. Un lugar donde la cordura no es individual, sino un frágil hilo que puede romperse en comunidad. Prepárate para descubrir el virus de la mente, 5 veces que la humanidad enloqueció en masa y que la ciencia aún no puede explicar. Puesto 5. La plaga del baile de Estrasburgo, 1518. Julio de 1518. Estrasburgo, Francia. Una mujer llamada Frau Trofea sale a la calle y comienza a bailar de forma frenética. No hay música, no hay festejo. Su rostro refleja una profunda agonía, pero sus pies no se detienen. Pasaron los días, y el silencio de las calles fue devorado por el zapateo de 30 personas más. En un mes, ya eran 400. Las autoridades, en un intento desesperado y absurdo por solucionar el problema, creyeron que los afectados sanarían si bailaban día y noche. Construyeron un escenario y contrataron músicos. Fue un error fatal. Los huesos de los bailarines comenzaron a fracturarse. Sus pies sangraban sobre los adoquines. Decenas de personas morían cada día por infartos, derrames cerebrales y puro agotamiento. ¿Qué los obligaba a bailar hasta la muerte? Durante siglos se culpó al ergotismo, un hongo que crece en el centeno y produce efectos similares al LSD. Sin embargo, la teoría médica actual es mucho más perturbadora. Estrasburgo sufría hambroda, viruela y sífilis. El estrés social era tan insoportable que el cerebro colectivo simplemente se rompió, manifestando su trauma de la forma más macabra posible. Puesto 4. La epidemia de risa de Tanganica, 1962. Viajemos ahora a la actual Tanzania, en enero de 1962. En una escuela internado para niñas, 3 alumnas comienzan a reírse. Una risa normal, que pronto se vuelve histérica. El chiste, si es que hubo uno, dejó de ser gracioso cuando la risa se contagió a 95 de las 159 estudiantes. Las niñas lloraban de miedo, mientras sus bocas seguían carcajeándose. Los ataques duraban desde unas horas hasta 16 días consecutivos. Las estudiantes no podían concentrarse, sufrían desmayos, problemas respiratorios y erupciones cutáneas, todo provocado por la violencia de los espasmos. La escuela tuvo que cerrar, pero al regresar a sus aldeas, las niñas llevaron el virus consigo. La epidemia se expandió a los pueblos vecinos. Más de 1000 personas resultaron afectadas y 14 escuelas tuvieron que suspender actividades. Los científicos buscaron virus en el agua, toxinas en la comida, pero no hallaron nada. Aquellas jóvenes cargaban con una presión psicológica inmensa en una nación que acababa de ganar su independencia.
y transformaba radicalmente su cultura. Cuando el cerebro no encuentra palabras para gritar el estrés, a veces elige reírse de su propia tragedia. Puesto 3. Las monjas maulladoras de Francia. El aislamiento puede hacer que la mente busque salidas verdaderamente retorcidas. En un tranquilo convento de la Francia medieval, una monja comenzó a maullar como un gato. Lo que parecía un arrebato de locura individual se transformó en una pesadilla comunitaria. En cuestión de días, todas las monjas del convento empezaron a maullar juntas a una hora específica de la tarde. Imagina la escena: un monasterio en medio del bosque, envuelto en la niebla, donde el silencio sagrado era interrumpido durante horas por un perturbador coro de mujeres imitando felinos. Los vecinos, aterrorizados por la posibilidad de una posesión demoníaca colectiva, llamaron a las autoridades. El pánico solo cesó cuando un grupo de soldados rodeó el convento con varas, amenazando con azotar a las monjas si no guardaban silencio. ¿Por qué ocurrió? En la Edad Media, los conventos eran prisiones para muchas mujeres jóvenes enviadas a la fuerza por sus familias. El estrés del confinamiento, la estricta devoción y el miedo al castigo eterno generaron una enfermedad psicógena masiva. En esa época, los gatos eran vistos como animales vinculados al demonio. Al maullar, aquellas mujeres rompían inconscientemente las reglas que las asfixiaban, usando el único escape que su mente traumatizada pudo diseñar. Puesto 2. El desmayo masivo de Blackburn, 1965. Octubre de 1965. Blackburn, Inglaterra. Durante un desfile escolar, varias alumnas de una escuela secundaria comenzaron a quejarse de mareos. De repente, cayeron al suelo, inconscientes. En menos de 2 horas, 85 niñas fueron trasladadas de urgencia al hospital en ambulancias. Los síntomas eran alarmantes: dificultad para respirar, parálisis temporal en los miembros, dolor de cabeza y desmayos repentinos. El pánico se apoderó de la ciudad. ¿Un gas venenoso? ¿Guerra química? ¿Una nueva cepa de meningitis? El misterio duró meses. Los epidemiólogos analizaron el aire, las tuberías y la comida del colegio. Todo estaba limpio. Al cruzar los datos, descubrieron algo fascinante. La epidemia comenzó entre las niñas que habían estado en la parte trasera del desfile, quienes habían visto desmayarse a las primeras alumnas. Una epidemia provocada exclusivamente por la vista. Las investigaciones modernas confirmaron que una reciente epidemia de polio en la región había sembrado un miedo latente en la comunidad. El sistema nervioso de las jóvenes procesó el pánico visual y, literalmente, apagó sus cuerpos. Puesto 1. Los tics de Leroy, 2011. Llegamos al caso más reciente, y quizás el más perturbador, porque demuestra que este virus no pertenece al pasado medieval, sino que ha evolucionado. Año 2011. Leroy, un pequeño pueblo en Nueva York. Katie Krautwurst, una estudiante de secundaria, se despierta de una siesta y nota que su rostro no responde. Comienza a sufrir tics incontrolables, sacudidas en los brazos y espasmos verbales. Semanas después, su mejor amiga desarrolla exactamente los mismos síntomas. Al cabo de unos meses, ya eran 18 personas, la mayoría adolescentes mujeres del mismo colegio. Los videos de las chicas sufriendo espasmos violentos inundaron las redes sociales. El caso atrajo la atención de la televisión nacional. Los padres exigieron pruebas ambientales, culpando a un vertido tóxico cercano. Pero los neurólogos determinaron que no había daño físico. El diagnóstico final fue trastorno de conversión colectivo. Pero este caso tuvo un catalizador moderno: el Internet.
a diferencia de los casos antiguos, donde las personas debían estar en el mismo espacio físico. En Leroy, el virus de la mente se propagó a través de las pantallas. Las jóvenes veían los videos de sus compañeras enfermas y sus propias neuronas espejo replicaban el trauma en sus cuerpos. El misterio de la locura colectiva ya no necesita de plazas públicas ni conventos oscuros. Ahora solo necesita una conexión Wi-Fi. 5 épocas distintas, 5 manifestaciones diferentes, pero un solo culpable: el cerebro humano. Cuando la presión del entorno se vuelve intolerable, cuando el miedo colectivo supera nuestra capacidad de resistencia, nuestra mente busca una válvula de escape, sin importar lo destructiva que sea. Nos gusta pensar que somos dueños absolutos de nuestros actos, pero la historia nos demuestra que la cordura puede ser tan contagiosa como la locura. ¿Y tú? ¿Estás seguro de que lo que sientes ahora es completamente tuyo? Si este viaje por los rincones oscuros de la mente te ha intrigado, apoya nuestro contenido independiente dándole un me gusta al video y suscribiéndote. Déjanos en los comentarios qué caso te pareció más perturbador. Te leo abajo. Esto fue Ahora lo sabes, y nos vemos en el próximo misterio.